Hay inventos que cambiaron la historia, y otros que fueron enterrados porque revelaban demasiado. A veces, el miedo no surge de lo desconocido, sino de lo que ya entendemos demasiado bien. ¿Qué pasaría si un simple experimento pudiera alterar el curso del poder, de la energía o incluso del tiempo? Lo más inquietante es que muchos de esos inventos no fueron destruidos, solo ocultados. Durante el último siglo, decenas de tecnologías prometieron liberar a la humanidad de sus límites, pero acabaron prohibidas, confiscadas o desaparecidas junto con sus creadores. Algunos murieron misteriosamente, otros fueron silenciados por gobiernos, y unos pocos decidieron destruir su propia obra antes de dejarla caer en malas manos. Hoy conocerás algunos de esos inventos que, incluso después de prohibidos, siguen provocando miedo. 1. El rayo de la muerte de Nikola Tesla. Nikola Tesla no solo soñaba con energía inalámbrica. En los años 30, afirmó haber diseñado un arma capaz de derribar aviones desde cientos de kilómetros sin proyectiles ni explosivos. La llamó Teleforce, pero los periódicos la bautizaron con un nombre más inquietante, el rayo de la muerte. Tesla insistía en que su invento no era un arma ofensiva, sino un escudo defensivo capaz de terminar con todas las guerras. Sin embargo, ningún gobierno quiso financiarlo. Los pocos que lo escucharon temieron que, en manos equivocadas, podría destruir ciudades enteras sin dejar rastro. Tras su muerte en 1943, el FBI confiscó todos sus documentos y planos. Décadas después, parte de esos archivos fueron desclasificados, aunque los planos del rayo siguen desaparecidos. Lo más perturbador es que algunos científicos militares aseguran que tecnologías de defensa modernas, como los sistemas de energía dirigida, parecen basarse en los mismos principios descritos por Tesla. ¿Fue su invento realmente destruido o simplemente cambiado de nombre? 2. El motor de agua de Stanley Meyer. En los años 90, un inventor estadounidense llamado Stanley Meyer presentó al mundo algo que parecía imposible, un motor que usaba agua como combustible. Prometía reemplazar al petróleo y acabar con la dependencia energética global. Su demostración pública dejó atónitos a los ingenieros presentes. Pocos días después, Meyer fue invitado a una cena para discutir su patente. Durante la comida, se levantó de la mesa, salió corriendo y murió en el estacionamiento. Según los testigos, sus últimas palabras fueron: "Me envenenaron". La autopsia oficial declaró causas naturales, pero su hermano y sus seguidores nunca lo creyeron. Los documentos del motor fueron confiscados y el laboratorio cerrado. Ninguna empresa ni gobierno retomó la investigación, pese a su aparente viabilidad. Hasta hoy, el motor de agua es uno de los inventos más polémicos del siglo XX. Algunos aseguran que funcionaba y que fue silenciado por intereses petroleros. Otros creen que Meyer simplemente descubrió algo que no debía haberse descubierto. 3. El proyecto Montauk y la máquina del tiempo. En una base militar abandonada al este de Nueva York, supuestamente se realizaron experimentos que superaron los límites de la física. Se le conoce como Proyecto Montauk, y muchos creen que fue una extensión secreta del experimento Filadelfia, aquel en el que un barco habría desaparecido del radar. Según testimonios de exmilitares y científicos, en Montauk se trabajaba en control mental, viajes en el tiempo y manipulación de realidades paralelas. Algunos afirman haber visto desaparecer personas, y otros aseguran haber sido parte de los ensayos sin saberlo. El proyecto fue cerrado oficialmente a finales de los 80, sin registros públicos. Sin embargo, los rumores crecieron hasta inspirar libros, documentales y la famosa serie Stranger Things. Lo más desconcertante es que los antiguos empleados describen la misma máquina, un túnel electromagnético que conectaba distintos puntos del espacio-tiempo. Ninguno pudo probarlo, pero todos coincidieron en algo: la experiencia los dejó marcados para siempre. 4. El sonido que mata, la frecuencia Brown. Durante la Guerra Fría, varios laboratorios militares investigaban un arma invisible, el sonido. Se descubrió que ciertas frecuencias extremadamente bajas podían alterar el cuerpo humano sin ser oídas.
Una de ellas fue apodada frecuencia Brown, una onda tan poderosa que podía causar desorientación, vómitos y, en casos extremos, la muerte. El principio era simple. El cuerpo humano tiene resonancias naturales. Si una onda coincide con ellas, puede romper tejidos internos sin dejar marcas externas. No hace falta explosión ni bala. Solo vibración. Los primeros experimentos fueron realizados en espacios cerrados. Soldados expuestos a estas frecuencias sufrieron colapsos y daños irreversibles. Los informes fueron clasificados de inmediato, y el proyecto, cancelado oficialmente por riesgos éticos. Aún así, manifestantes de distintos países han reportado sensaciones similares durante protestas, como si un zumbido inaudible atravesara el aire. Pocos saben que estas tecnologías acústicas siguen en manos de ejércitos modernos, y nadie puede probar cuándo se usan. 5. El experimento del éter negro, Alemania, años 30. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos alemanes aseguraba haber descubierto una fuente de energía ilimitada, invisible y presente en todo el universo. La llamaban éter negro. Según sus cálculos, podía reemplazar al petróleo, al carbón y hasta a la electricidad convencional. El régimen nazi se interesó de inmediato. Ordenó experimentos secretos para convertir esa energía en un arma o en un sistema de propulsión. Pero pronto los investigadores notaron algo extraño. Los campos electromagnéticos alrededor del laboratorio comenzaron a comportarse de forma impredecible. Instrumentos se fundían, brújulas se volvían locas, y algunos trabajadores se enfermaban sin causa aparente. Temiendo que el experimento afectara el equilibrio magnético de la Tierra, el proyecto fue clausurado y todos los documentos destruidos. Al menos, oficialmente. Décadas después, fragmentos de esos informes fueron desclasificados. En ellos, muchas líneas aparecen tachadas, y las coordenadas del laboratorio original siguen ocultas. Nadie ha logrado reproducir el fenómeno, o tal vez nadie se atrevió a hacerlo de nuevo. 6. Los microimplantes emocionales de los 70. A finales de los años 60, neurocientíficos estadounidenses probaron una tecnología que parecía salida de la ciencia ficción: pequeños implantes capaces de alterar emociones humanas mediante impulsos eléctricos. Se utilizaron en prisioneros y pacientes psiquiátricos, bajo el argumento de controlar la agresividad. Los primeros resultados fueron impactantes. Bastaba un impulso de baja frecuencia para provocar calma, euforia o terror. Sin embargo, con el tiempo, los sujetos comenzaron a perder la noción de identidad. Algunos afirmaban sentir emociones ajenas, otros dejaron de reaccionar al dolor o al afecto. Ante los efectos irreversibles, el proyecto fue suspendido. Los microimplantes se consideraron una violación de la conciencia humana, y los archivos se sellaron bajo leyes de seguridad médica. Décadas más tarde, las mismas ideas reaparecieron en la neurotecnología moderna: chips para controlar el ánimo, estimular el cerebro o reducir la depresión. Oficialmente, son terapias. Pero muchos se preguntan si aquella vieja tecnología realmente desapareció, o simplemente cambió de propósito. 7. La máquina del alma soviética, psicotrónica. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética dedicó millones a un campo que combinaba física, biología y ocultismo: la psicotrónica. Su meta era crear una máquina capaz de medir la energía vital del ser humano e influir en ella. Creían que la conciencia emitía ondas detectables y que podían amplificarse o manipularse. Los experimentos comenzaron con animales, luego con voluntarios. Al principio, los resultados parecían milagrosos: curaciones espontáneas, transmisión de emociones a distancia, incluso lecturas mentales. Pero el entusiasmo se convirtió en miedo cuando los operadores empezaron a sufrir trastornos severos. Insomnio, paranoia y pérdida de identidad eran comunes. El proyecto fue suspendido sin explicaciones. Los informes fueron clasificados y muchos de los científicos desaparecieron de los registros públicos. Sin embargo,
Documentos filtrados en los años 90 muestran esquemas de dispositivos similares a los usados hoy en la investigación de neurocampos. Algunos aseguran que la máquina no medía el alma, la alteraba, y que los soviéticos descubrieron algo que ni ellos pudieron controlar, la fragilidad de la mente humana cuando se le intenta cuantificar. 8. El espejo cuántico de Japón. A finales de los años 90, un grupo de físicos japoneses desarrolló un dispositivo óptico experimental basado en entrelazamiento cuántico. Lo llamaron espejo cuántico, porque reflejaba no solo la imagen del observador, sino otras versiones posibles de él. Al principio fue un experimento sobre percepción, pero pronto algo inquietante comenzó a ocurrir. Los voluntarios reportaban ver rostros envejecidos, versiones heridas de sí mismos o, en algunos casos, personas completamente distintas. Los registros en video mostraban distorsiones que no podían explicarse como simples fallas ópticas. Tras varios episodios de brotes psicóticos entre los participantes, el proyecto fue cancelado. Las grabaciones fueron confiscadas, y los investigadores firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida. Nadie volvió a hablar públicamente del tema. Años después, en foros académicos, aparecieron fragmentos anónimos de esos videos. En uno de ellos, una mujer observa su reflejo, y su doble, del otro lado, sonríe primero. Desde entonces, el espejo cuántico está prohibido por razones éticas. Y muchos creen que nunca debió ser creado. A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado una obsesión constante: crear, aunque el precio sea el miedo. Cada uno de estos inventos representa un límite que decidimos no cruzar, al menos por ahora. Porque detrás de cada prohibición no solo hay peligro, también hay conocimiento. Y lo prohibido, tarde o temprano, siempre vuelve a tentar la curiosidad humana. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de misterios que nos recuerdan que el miedo también impulsa la ciencia. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos más oscuros del mundo.